Las potencias de base 10 tienen mucha utilidad en ciencia para expresar números muy grandes o números muy pequeños, pero se utilizan de una manera muy particular. No se hace la descomposición polinómica como hemos hecho antes, sino que se utiliza notación científica. Vamos a explicar qué es esto de notación científica. Imaginaos que tenemos un número muy grande, como puede ser la distancia a lo mejor entre dos planetas o el peso de algo muy grande, ¿no? Supongamos que tenemos un número como este. Claro, ¿aquí qué ocurre? Ocurre que ese número tiene muchos ceros. Nos podemos imaginar incluso un número con muchísimos más ceros, ¿vale? 5.000 millones de kilómetros. O es un número con muchísimos ceros. Si eso se escribe en un artículo científico y lo tiene que leer un científico y después pasar a otro y a otro, puede ser que primero que haya que contar siempre el número de ceros, que es difícil de contar, y después de que haya errores porque se escribe un cero de más o un cero de menos. Y escribir un cero de más o un cero de menos es algo bastante gordo, ¿vale? Porque es que hemos perdido una potencia de 10. Hemos dividido entre 10 o entre 100, una cosa así. Entonces, en lugar de escribir los ceros, lo que se hace es que se dice cuántos ceros hay. Es más, no cuántos ceros hay, sino cuántas posiciones hay. Mirad, de todas las cifras que aparecen aquí, este cero es el de las unidades, el de las decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. De todas las cifras, la cifra más importante es la más alta, porque esto nos está diciendo que este número es de 300 millones, del orden de los 300 millones y pico, ¿vale? Pero ese es el número más importante. Pues bien, es importante resaltar ese número. A ese número lo vamos a escribir, ¿vale? 3, y detrás los números que le siguen. Pero claro, como detrás los ceros no importan, pues solamente vamos a escribir 3,67. Y lo que vamos a escribir es en qué posición está ese 3. Vemos que ese 3 está en la 9ª posición. He puesto aquí abajo las posiciones. Está en la 9ª posición, pero la 9ª posición se corresponde con 10 elevado a 8, porque la primera posición sería 10 elevado a 0. Entonces, tendríamos 3,67 por 10 elevado a 8. Ese 10 elevado a 8 me dice que ese 3 estará en la 9ª posición y después le seguiría un 6, después un 7 y después todos los ceros siguientes. Pues esa es la manera corta de escribir ese número de ahí. A esta manera es lo que se le llama notación científica. Al primer dígito, a estos dígitos de aquí, a esto se le llama la mantisa. La mantisa. Y este número de aquí sería el exponente. Entonces, la notación científica se dice indicando la mantisa y el exponente. El 10 no hace falta porque siempre va a ser la mantisa por 10 elevado al exponente. Con respecto a la mantisa, decir que lo que nos importa es el número más alto que no sea 0. Entonces, la mantisa siempre tiene la forma una unidad seguida de coma y después unidades decimales, ¿de acuerdo? La mantisa siempre está entre 1 y 10, pero sin llegar a 10. O sea, el siguiente número, 5,98 por 10 elevado a 7, sería un número escrito en notación científica. La mantisa es 5,98 y el exponente es 7. ¿A qué número natural se corresponde este número? 5,98 por 10 elevado a 7. Pues el 5 estaría en la 8ª posición, porque 10 elevado a 7 sería la 8ª posición, y después le seguirían, acordaos que después del 5 lo que va a haber son 7 números más. Un 9, un 8, hemos puesto dos números, pues después irían 5 ceros. El 5,98 por 10 elevado a 7 sería este número de aquí, el 59.800.000. El número 9,57 por 10 elevado a 12 o 9,573 por 10 elevado a 12, pues sería un 9 y después habría 12 cifras. 5, 7, 3, aquí van 3 cifras y las siguientes 9 cifras serían 9 ceros. ¿Vale? Como veis, es mucho más fácil
escribir el número así que escribir el número con tantísimos ceros. Pero es que resulta que en ciencia muchas veces nos encontramos con números muy grandes. Por eso se utiliza la notación científica. Fijaos también que la mantisa, tanto 5,98 como 9,573, siempre es un número entre 1 y 10, pero sin llegar a valer 10. ¿De acuerdo? Entonces, este número, por ejemplo, el 32,57 por 10 elevado a 11, ese número no está bien escrito en notación científica. ¿Por qué? Porque la mantisa, 32,57, es un número más grande que 10. Se puede escribir, ese número existe, pero no está escrito en notación científica. ¿Cómo lo escribo en notación científica? Pues vuelvo a escribir sus cifras, 3, 2, 5, 7, pero ahora la coma no la pongo aquí, ¿vale? En lugar de 32,57, escribo 3,257. Pero claro, he hecho el número más pequeño. Al hacerlo más pequeño, para que sea el mismo número, el exponente lo tengo que hacer más grande. Entonces sería por 10 elevado a 12. ¿De acuerdo? 10 elevado a 12 sería 10 elevado a 11 por 10. Sería 10 elevado a 11 por 10, sería el mismo número que teníamos ahí escrito. Es decir, si tenemos que mover la coma para trabajar la notación científica un lugar a la izquierda, nosotros lo que hacemos es que sumamos 1 al exponente. ¿De acuerdo? Lo mismo con este otro número. Imaginaos que os sale 0,57 por 10 elevado a 4. Pues 0,57 por 10 elevado a 4 tampoco está en notación científica porque lo que pretendemos que sea la mantisa no es un número más grande o igual que 1. La mantisa siempre está entre 1 y 10, pero sin llegar a valer 10. Entonces, ¿cómo escribimos esto en notación científica? En lugar de escribir 0,57, porque el 0 ahí no nos importa, lo que escribimos es 5,7. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que hemos hecho ahora en la mantisa la hemos hecho más grande. Hemos movido la coma un lugar hacia la derecha. Pues para compensar, lo que hacemos es que el exponente lo hacemos más pequeño. Le quitamos 1 al exponente. Entonces tendríamos por 10 elevado a 3. El caso es que es una balanza. Si nosotros hacemos la mantisa más pequeña, hacemos el exponente más grande. Y si hacemos la mantisa más grande, hacemos el exponente más pequeño para lograr tenerlo correctamente en notación científica. Ahora, la mantisa también puede ser negativa. Si el número es negativo, pues escribimos menos delante, ¿vale? Se sigue la misma regla. Lo que pasa es que la mantisa ahora va a estar entre menos 10 y menos 1. He cambiado el orden porque el menos 10 es más pequeño, entonces el número más pequeño. La notación científica también se utiliza para números muy pequeños. Unos números con muchos ceros, sino números con muchos ceros después de la coma, ¿vale? Es decir, números como este. 0,0000000000024. Bueno, pues como veis aquí hay demasiados ceros, pero son ceros decimales, ¿vale? Entonces la primera cifra que me importa, la primera cifra que se va a llamar significativa, es el 2, ¿vale? Es el 2, todos los demás son ceros. Lo único que hay que decir es en qué posición se halla ese 2. Y para ello, pues usamos también notación científica. Pero como es una unidad decimal, pues lo que va a ocurrir es que vamos a utilizar potencias de base 10 con exponente negativo. Igual que antes, seguimos la misma regla. En lugar de escribir tantos ceros, esos ceros no se ponen y simplemente se escribe el 2,4, ¿vale? Regla de la mantisa. No se escribe 24, se escribe 2,4. La mantisa entre 1 y 10. Y ahora por 10 elevado, y ahora lo que hay que indicar es la posición de ese 2. Y como una unidad decimal, pues acordaos que las décimas serían menos 1, 10 elevado a menos 1, centésima 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, así podemos contar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese 2 está en la 12ª posición decimal, pues va a ser por 10 elevado a menos 12. Imaginaos al revés, que a mí me dan este número, 5,7 por 10 elevado a menos 6. En primer lugar, nada más que viendo que el exponente es negativo, esto va a significar que este número es muy pequeño. ¿Cómo escribimos ese número? Si nos dicen que lo escribimos de manera decimal, pues el 5 ocuparía la sexta posición decimal. 0,1, 2, 3, 4, 5 ceros
y el 5 ocupando la sexta posición decimal y después habría un 7. Ese sería el 5,7 por 10 elevado a menos 6.